El mundo solo vio lo que pasó después de la desaparición, pero el pasado de la familia McCann puede revelar lo que nadie quiere hablar. Imagina una fotografía familiar, de esas típicas, todos sonriendo, con ropa clara, el sol iluminando los rostros. Parece paz, unión, rutina. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo la superficie? ¿Y si, detrás de esa sonrisa colectiva, hubiera una tensión que nadie se atrevía a nombrar? Ahora imagina esa misma foto enmarcada en la pared de una casa. Una sala ordenada, demasiado silenciosa. En el centro, un marco torcido, ligeramente inclinado. No sabrías decir por qué, pero algo ahí no encaja. Así comienza esta historia, en la parte que nadie ve. Todos conocen a los McCann por el después. La tragedia, el dolor, las cámaras, las búsquedas. Pero, ¿y antes? ¿Qué existía cuando no había titulares? ¿Cuándo no había una Madeleine desaparecida? ¿Cuándo los reflectores aún estaban apagados? Ahí es donde vive el vacío. No en las preguntas hechas después de la pérdida, sino en las que nunca se hicieron antes. ¿Cómo era el día a día de esa familia? ¿Qué decisiones, hábitos o patrones ya estaban ahí, silenciosos pero presentes? ¿Y por qué, hasta hoy, casi nadie tuvo el valor de preguntar? Porque cuando una narrativa es demasiado fuerte, ahoga todo lo demás. El mundo compró la imagen, padres dedicados, una niña desaparecida, una lucha interminable por respuestas. Pero toda tragedia tiene un antes, y a veces es justamente ahí donde las pistas más importantes quedaron enterradas. Existe un dolor que no grita, se muestra en gestos pequeños, en decisiones que parecen banales, en silencios que nunca fueron nombrados. Antes de la desaparición, había cansancio, había traslados constantes, había una rutina agotadora entre turnos médicos, viajes frecuentes y una red de apoyo, casi inexistente. También había elecciones, algunas valientes, otras difíciles de entender, pero ese lado nunca fue noticia, porque es más fácil aceptar una historia cerrada que abrir un pasado lleno de ruidos. Sin embargo, ignorar esos ruidos es lo mismo que arrancar páginas importantes de un libro que aún no terminamos de leer. Y por eso hoy vamos a hacer lo contrario. Abrir ese libro donde nadie quiso tocar. No para señalar culpables, sino para entender qué pudo haber pasado desapercibido para todos nosotros. Si tú también crees que algunas verdades solo aparecen cuando tenemos el valor de mirar diferente, ven conmigo. Antes de los titulares, antes de las vigilias con velas y las entrevistas emotivas, existía una rutina. Esa vida común, al menos en lo que se mostraba. Jerry McCann, cardiólogo. Kate, también médica. Dos profesionales dedicados. Una familia británica tradicional, con estabilidad, una casa cómoda y 3 hijos pequeños. Para quien miraba desde fuera, todo parecía alineado. Éxito, hijos sanos, una vida construida con esfuerzo. Pero ahí comienza la grieta, justo en medio de la imagen perfecta. Se mudaron de ciudad varias veces en los años anteriores. Primero por motivos profesionales, luego por una mejora de vida. Pero colegas cercanos decían, en confianza, que los traslados fueron demasiado acelerados, que había cierto desajuste entre los dos. Siempre estaban corriendo, siempre cansados, comentó una vecina que los conocía desde la época de Leicester. Las rutinas también eran intensas, largos turnos, 3 niños pequeños, y aún así, organizaban viajes frecuentes con un grupo fijo de amigos, el famoso Grupo Tapas, como se le conoció después. Amigos de larga data, familias con hijos de la misma edad, aparentemente unidos por lazos fuertes, pero incluso entre ellos había tensión. Uno de ellos comentó alguna vez, en un correo antiguo recuperado años después, que todo ahí parecía demasiado cronometrado. La cara pública era organizada, sonriente, compuesta, pero el trasfondo era otro, y tal vez ahí entra lo que nadie quería ver. Cuando todo parece demasiado controlado, ¿dónde queda espacio para lo imprevisto? O mejor, para lo real. ¿Conoces ese tipo de familia que parece tener todo bajo control? Que planifica vacaciones con antelación, cenas en horarios precisos, risas bien colocadas en fotos navideñas. Los McCann eran así. Pero a veces, el exceso de control no es seguridad, es defensa. Hubo señales antes de 2007, pequeñas, pero estaban ahí. Un pediatra que atendió a los niños comentó, fuera de los registros, sobre episodios de estrés de los padres durante las consultas. Se ponían tensos cuando los niños lloraban, tener una imagen todo el tiempo. Otros relatos hablan de noches sin dormir, de viajes programados y cancelados a última hora,
de niños dejados en casa con niñeras durante largos periodos, incluso fuera del horario laboral. Y también está el famoso cofre empañado, el pasado que no desaparece, solo se oculta. Pasas un paño, intentas ver, pero solo revela un detalle a la vez. Uno de esos detalles está en los registros financieros de una fundación creada después de la desaparición. La fundación se creó para ayudar en las búsquedas, pero parte de los fondos también se usó para cubrir gastos legales y personales. Eso en sí no es un delito, pero plantea una pregunta que pocos hicieron. ¿Por qué tanta cautela con la imagen, incluso antes? Tal vez porque esa imagen era la única armadura que les quedaba. Y entonces, cuando Madeleine desapareció, esa armadura fue puesta a prueba. La reacción fue controlada, calculada, casi fría en los primeros días. Y eso, más que el dolor, llamó la atención de la policía portuguesa. Fue la primera vez que el mundo vio la diferencia entre la cara pública y la respuesta emocional. Pero para entender esa diferencia, hay que retroceder en el tiempo y mirar de frente lo que estuvo escondido durante tanto tiempo. ¿Lo sientes? Esa sensación de que aún falta una pieza, de que hay algo ahí, pero todavía empañado. Por eso seguimos. Porque si este cofre está empezando a mostrar lo que guarda, tal vez sea hora de enfrentar lo que nadie quiso abrir. Todo parecía perfecto. El viaje, los horarios, las cenas en grupo, todo planeado. Demasiado planeado. Pero cuando los investigadores comenzaron a reconstruir la línea de tiempo de esa noche y de las noches anteriores, algunos detalles empezaron a chirriar. Pequeños, pero extraños. Como el hecho de que Kate y Jerry, médicos experimentados y padres de 3 niños pequeños, decidieran dejar a sus hijos solos en un apartamento, repetidamente, mientras cenaban a pocos metros. No fue un descuido de una noche, fue rutina. Un correo interno intercambiado antes del viaje indicaba un cambio repentino de planes. El destino inicial sería diferente. Uno de los amigos comentó, en un mensaje que se filtró años después, que el ritmo cambió de repente, pero nadie lo discutió. ¿Por qué? También estaba el comportamiento. Las declaraciones milimétricamente calculadas en las entrevistas. La reacción demasiado contenida, casi ensayada. Un periodista de la época llegó a desahogarse, fuera del aire. Todo parecía tan administrado. El control era el estándar, incluso el dolor. Y cuanto más se investigaba, más emergía este patrón. La imagen pública por encima de todo. Siempre parecer en control, incluso cuando todo ya se había derrumbado por dentro. Pero ahí entra algo más sutil, más peligroso. La forma en que el público comenzó a aceptar esa imagen sin cuestionarla. Después de todo, eran padres, médicos, británicos, sufridos, buenos. La psicología lo llama efecto halo, cuando una cualidad positiva encubre todas las demás. Cuando la idea de que eran buenos padres impidió que se hicieran muchas preguntas. La imagen protegió, el silencio sostuvo, y la duda fue tragada. Pero hay cosas que ni el tiempo puede borrar, y a veces, lo que más parece amor, es lo que más esconde la falla. Crecimos creyendo que la verdad siempre aparece, que el tiempo revela, pero no siempre. En el caso de los McCann, cuanto más se escarbaba, más parecía haber una capa que nadie quería tocar. Durante una de las investigaciones paralelas realizadas años después, surgieron documentos poco divulgados, informes internos, correos archivados, decisiones de la pareja que escaparon de los titulares. Uno de ellos llamó la atención, un registro informal, hecho por un diplomático británico, que relataba el comportamiento defensivo excesivo de Jerry durante una visita consular, poco después de la desaparición. El tono del documento no era acusatorio, pero el malestar era evidente. Este tipo de material no apareció en los noticieros, porque no encajaba en la historia lista, y porque ponía en jaque la imagen pública. Aquí es donde se revela la metáfora del iceberg. Pasamos años mirando la punta visible, el llanto, la búsqueda, los llamamientos en televisión, pero la base siempre estuvo sumergida. La tensión previa, el control excesivo, la forma en que el dolor fue escenificado, todo eso estaba ahí, solo que no quisimos verlo. Y tal vez esa sea la parte más difícil. Entender que la verdad a veces no es una luz brillante. Es una sombra que queda en el rincón del cuarto, esperando a que la enfrentes. Es extraño pensar en esto. ¿Cómo aceptamos ciertas versiones solo porque son más fáciles de tragar? Como si nosotros también formáramos parte del teatro, aplaudiendo sin darnos cuenta de que la obra estaba incompleta. Hay cosas que solo entiende quien las ha vivido, pero hay otras que solo ve quien deja de fingir.
y cuando comienzas a juntar las piezas. Ahora que el telón frontal cayó, lo que aparece detrás es lo que asusta. Y ahí comienza la parte más delicada de esta historia. Y lo más aterrador no es lo que falta, es lo que estuvo ahí todo el tiempo, solo esperando el valor para ser dicho. A medida que cada detalle fue revelado, una cosa se volvió imposible de ignorar. El pasado de la familia McCann no gritaba culpables, pero susurraba patrones, pequeños gestos repetidos, silencios insistentes, decisiones que parecían inofensivas, pero, vistas con calma, tenían un peso que nadie quiso cargar. La rutina frenética de turnos médicos, los horarios alternados, el cansancio que sostenía los días. Todo eso sumado a un estilo de vida controlado, donde incluso el dolor parecía seguir un guión. No había espacio para la vulnerabilidad fuera de las cámaras. Solo la versión editada del sufrimiento estaba autorizada a circular. Cuando alguien del equipo de apoyo mencionó, años después, que nunca vio una lágrima real fuera de las conferencias de prensa, la frase quedó resonando, no como acusación, sino como alerta, como si existiera ahí una armadura antigua, forjada mucho antes de ese viaje, una forma de sobrevivir y también de esconder. Y ese es el punto. El pasado no apunta directamente a lo que pasó esa noche, pero muestra cómo fue posible que ciertas decisiones se tomaran. ¿Y por qué? Incluso después de lo peor, ciertas verdades permanecieron bajo llave. La verdad no fue enterrada de una vez, fue sofocada por capas. La empatía automática de los medios, el miedo social a juzgar a quien sufre, la necesidad colectiva de proteger una imagen que simbolizaba lo que todos querían creer. La familia perfecta, el dolor incuestionable, la tragedia sin explicación. Pero toda historia perfecta tiene un defecto escondido en el borde del marco. Y, cuando nos detenemos a mirar de cerca, es ese defecto el que comienza a contar la historia real. Después de todo, la sensación que queda no es alivio. Es un tipo de silencio incómodo, un peso que no desaparece, incluso después de que los hechos se alinean, porque ahora lo que era su posición tomó forma. El iceberg casi entero está visible. Lo que antes era solo la imagen pública, esa foto clásica de Kate y Jerry tomados de la mano frente a los periodistas, ahora es solo la superficie. Lo que sostiene esa imagen viene de mucho antes, de mucho más profundo. No fueron solo los errores en la investigación, las decisiones incoherentes o la protección de los medios. Fue la suma de todo eso con el silencio anterior, con las señales ignoradas, con el patrón que nadie quiso descifrar, porque era trabajoso, porque dolía, y porque confrontaba algo que mucha gente prefiere dejar intacto, la creencia de que ciertas personas son incapaces de fallar. Como dijo Hannah Arendt, el mal no siempre viene con rostro de monstruo. A veces es solo banal. Se construye en decisiones pequeñas, en omisiones delicadas, en conveniencias diarias. Y cuando nos damos cuenta, ya está ahí, actuando en silencio. Así pasó con tantos otros casos. Familias que parecían perfectas hasta que una tragedia revelaba grietas antiguas. Situaciones en que el pasado no lo explicaba todo, pero explicaba lo suficiente para que no siguiéramos aceptando el misterio como excusa. La historia de los McCann, a la luz de lo que vimos ahora, no es solo sobre una niña que desapareció, es sobre lo que elegimos ver y lo que preferimos no mirar. Y tal vez esa sea la revelación más difícil, que la verdad estaba más cerca de lo que pensábamos, solo que no hacía ruido. Estaba ahí, en el rincón de la historia, esperando a alguien con suficiente valor para dejar de mirar solo la superficie. Y lo que viene ahora es donde todo finalmente comienza a tener sentido. La verdad no grita, susurra, casi siempre escondida entre los gestos pequeños, los silencios largos, las frases que nadie escucha bien. Y cuando volvemos la mirada al pasado de la familia McCann, no encontramos escándalo, encontramos sutileza, patrones, decisiones, fragmentos que, solos, no dicen nada, pero juntos comienzan a formar una imagen incómoda, de esas que preferiríamos no ver. No se trata de culpar a quien perdió, pero tampoco de proteger a quien nunca fue cuestionado, porque lo que está en juego aquí no es solo lo que pasó en 2007, sino todo lo que vino antes. Las señales ignoradas, las repeticiones sutiles, las reacciones que no encajaban con el guión del dolor, y ese malestar que ahora sientes, esa sensación de hay algo ahí, no vino por casualidad, fue por cada pieza que, hasta ahora, quedó fuera del rompecabezas. Cuando miramos hacia atrás con calma, sin el peso de la conmoción y la empatía automática,
empezamos a notar las rendijas, los detalles que se escaparon, los correos contradictorios, las decisiones tomadas con frialdad, los intentos de controlar el discurso incluso antes del primer titular. Tampoco resuena nada con una inocencia ciega, resuena con complejidad. Y tal vez ese sea el punto más difícil de aceptar, que el pasado puede no traer respuestas absolutas, pero trae preguntas que nadie tuvo el valor de hacer. La imagen pública de los McCann fue construida con precisión. Médicos, británicos, clase media alta, una familia perfecta. Pero detrás de esa imagen, detrás de las miradas organizadas, las declaraciones alineadas, los gestos entrenados para parecer naturales, había otra capa. Una capa más humana, más frágil, más llena de fallas. Y tal vez, justamente por eso, más verdadera. La banalidad del mal, como dijo Hannah Arendt, no se revela en actos brutales. Vive en las decisiones pequeñas, en las ausencias justificadas, en los hábitos que parecen normales hasta que algo se sale de control. Y cuando todo colapsa, lo que sale a la luz no es solo el presente en ruinas, es el pasado que sostenía esa fachada. En este video, lo que viste fue el esfuerzo de mirar ese pasado con valentía, de abrir el famoso cofre empañado que los medios, el público y hasta la justicia prefirieron mantener cerrado, no para exponer, sino para comprender, porque toda tragedia tiene un antes, e ignorar ese antes es como cerrar los ojos mientras la historia sigue, repitiendo errores en ciclos cada vez más sofisticados. El silencio en torno a esos detalles no fue casualidad, fue conveniencia. Era más fácil creer en el dolor visible que lidiar con la complejidad invisible. Era más cómodo abrazar la narrativa reconfortante que permitirse dudar. Pero, como viste, las historias que más incomodan son justamente las que no entregan un villano listo. Te dejan solo, con el peso de la duda y la responsabilidad de pensar. Y pensar requiere valentía. Ahora, quiero saber qué despertó esto en ti. Habla conmigo. ¿Qué quedó ahí guardado? Después de todo esto, después de escuchar todo esto, ¿cuál fue el punto que más te tocó? Escribe en los comentarios. Los leeré uno por uno. Deja tu visión ahí. Puede ser solo una línea, pero que sea de verdad. Muéstrame tu lectura de todo esto. Estoy curioso por ver cómo te impactó, porque hay historias que tocan y hay otras que despiertan. Si dolió, es porque aún importa. No todo silencio es olvido, y si sientes que aún hay más por decir, más capas por desentrañar, entonces necesitas ver el próximo video. Va directo al punto que los medios evitaron durante años. Es el tipo de historia que incomoda, porque te obliga a mirar donde nadie quiere. Si buscas la verdad incluso cuando incomoda, este canal es tu lugar. Suscríbete. Todavía tenemos mucho por descubrir. Y antes de irte, echa un vistazo al primer comentario fijado. No voy a decir qué hay ahí, solo que puede cambiar la forma en que ves todo esto. Cada historia tiene su llave. Tal vez acabas de encontrar una.